En la clase pasada vimos cómo las proteínas que sintetiza una bacteria es lo que conforma su fenotipo y cómo estas proteínas cuando son traducidas y salen del ribosoma para poder funcionar tienen que estar plegadas. Aprendimos en la clase pasada que este plegamiento se hace a través de las proteínas que llamamos chaperones. Estas proteínas se unen a la proteína recién sintetizada y permiten que se pliegue, ya sea que se unan directamente a la proteína sintetizada o bien que entren a una especie de barrilito que este barrilito va a permitir que la proteína, las moléculas interaccionen y se lleve a cabo el plegamiento. Bueno, entonces, una vez que ya están plegadas, ¿hacia dónde tienen que ir las proteínas? ¿O cómo saben qué proteínas, en dónde van a hacer su función las proteínas que ya están sintetizadas? Fíjense bien, hay 3 lugares donde una proteína puede ejercer su función. Uno es en el citosol y si son proteínas que se quedan en el citosol les vamos a llamar proteínas intracelulares. Puede ser que sean proteínas que se tienen que ubicar en la membrana y les vamos a llamar proteínas membranales o proteínas que deben ir al exterior de la célula. A esas proteínas les vamos a llamar proteínas de secreción. Si son proteínas intracelulares, como les decía ahorita, significa que se van a quedar en el citosol porque ahí es donde tienen que hacer su función. ¿Como quiénes? Como todas las enzimas que participan en una vía metabólica, como la glucólisis, o las enzimas que actúan en la replicación, transcripción y traducción, como la DNA polimerasa, la RNA polimerasa. Todas esas proteínas son proteínas intracelulares. Ahora, las proteínas membranales, pues va a haber de 2 tipos, transmembranales y periféricas. Acuérdense que las transmembranales son las que atraviesan la membrana lipídica y las periféricas pueden estar por los lados de la membrana. ¿Ok? Recuerden que las proteínas transmembranales son, ¿qué son? Anfipáticas, tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Las periféricas van a ser hidrofílicas. ¿Qué tipo de funciones van a tener estas proteínas? Pues las que son transmembranales van a actuar como proteínas transportadoras, proteínas canales y receptores. ¿Ok? Si son proteínas de secreción, estas deben de salir de la célula y en el exterior de la célula hacen su función, como quienes, como las toxinas. Bueno, ¿y cómo es que se decide hacia dónde se tiene que ir una proteína? ¿Cómo es que se decide que es intracelular, membranal o de secreción? Eso se hace a través de lo que se llama péptido señal. El péptido señal, muchachos, es una secuencia de 15 a 20 aminoácidos que está al inicio de las proteínas. Recuerden que lo primero que sale del ribosoma es el extremo amino. El primer aminoácido que sale o que va saliendo del ribosoma trae el extremo amino libre y por eso le llamamos amino terminal. Entonces, del amino terminal, de ahí empezamos a contar los aminoácidos. Lo último que va a salir del ribosoma es el extremo carboxi, ¿ok? Acuérdense que el grupo carboxi siempre va a estar pegado al sitio P o al sitio A, ¿ok? Del ribosoma. Recuerden que eso lo vimos en las clases de traducción. Entonces, esos primeros 15 aminoácidos que salen del ribosoma, a eso se le llama péptido señal. Fíjense cómo está organizado esos primeros 20 aminoácidos. Iniciando los primeros, de 3 a 5 aminoácidos, los primeros aminoácidos van a ser aminoácidos básicos.
Luego vamos a tener de 7 a 15, dependiendo de la proteína, aminoácidos hidrofóbicos. Y luego, los últimos, de 3 a 5 aminoácidos, los últimos 5 aminoácidos van a ser aminoácidos que tienen la característica de ser polares. Ahora, vamos a suponer que esta es una proteína que salió del ribosoma, ¿ok? Fíjense bien, los primeros aminoácidos entonces, partiendo del amino terminal, van a ser el péptido señal. Terminando el péptido señal, que siempre termina así con alanina, cualquier aminoácido alanina, aquí los aminoácidos que siguen ya conforman parte de la proteína funcional. A la proteína funcional es a lo que le vamos a llamar proteína madura. Entonces, para que la proteína tenga una actividad funcional, necesita quitarse el péptido señal, necesita deshacerse del péptido señal. Entonces, cuando la proteína ya está lista para funcionar, entonces a través de una proteasa, de otra enzima que es una proteasa, llega y reconoce este sitio y corta el péptido señal de forma que quede ya nada más la proteína madura o funcional. Entonces vamos a revisar un poquito más cómo está organizado el péptido señal. Les decía, partiendo del amino terminal, los primeros aminoácidos son básicos como arginina y lisina. Luego está una región de aminoácidos que son hidrofóbicos como leucina, glicina, que en el espacio eso da una conformación de alfa hélice. Y luego está la región final del amino terminal, que siempre al final va a ser alanina, cualquier aminoácido alanina, y esos son de tipo aminoácidos polares y en el espacio generan una estructura de beta laminar. Aquí es donde va a llegar una proteasa y lo va a cortar para que quede ya nada más la proteína madura. Ahora, pero ¿cómo actúa un péptido señal? El péptido señal se llama así porque señala hacia dónde se debe de enviar una proteína, si se va hacia la membrana o si se va hacia el exterior. Cerca del 25 al 30% del total de las proteínas que sintetiza una bacteria tienen una función ya sea de membrana o bien de secreción. Entonces, este 30% de proteínas tiene que ser transportada hacia esos lugares. ¿Cómo lo hace la célula? Fíjense bien. Entonces, vamos a suponer que esta es una proteína que salió del ribosoma, ¿ok? Hacia el amino terminal tiene este péptido señal que son de 15 a 20 aminoácidos. Luego sigue ya la proteína madura. Cuando esto sale del ribosoma y adquiere la estructura terciaria, el péptido señal va a ser reconocido por ciertas proteínas que la van a conducir hacia la membrana y de ahí se va a decidir si se queda en la membrana como una proteína transmembranal o si pasa al periplasma y se secreta. Vamos a ver ese mecanismo de transporte en esta clase. ¿Ok? Entonces, para poder entender cómo se transportan estas proteínas o qué camino tienen que seguir, tenemos que tener bien claro cómo está constituida la membrana. Hay que recordar lo que aprendimos en las primeras clases del curso cuando vimos las distinciones entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Acuérdense que las bacterias gram positivas tienen nada más una bicapa de lípidos y sobre esta bicapa de lípidos tienen mucho peptidoglicano, ¿ok? A diferencia de las gram negativas que tienen una doble membrana lipídica, una membrana interna y una membrana externa, y en medio de ellas hay muy poco peptidoglicano, ¿ok? Al espacio que hay entre las dos membranas, a esto le vamos a llamar periplasma. Al espacio que hay entre la
pared celular y la membrana de las gram positivas le vamos a llamar periplasma. Ahora, ese 25 y 30% de proteínas que tienen que ser transportadas a la membrana, pues van a tener tres probables lugares donde funcionar, ya sea que se secreten, las que están en color rojo, es decir, que vayan hasta el exterior de la célula, las que se van a exportar, que vamos a ver ahorita que son las que se quedan en el periplasma, y las que se traslocan, que son las que se quedan insertadas en la membrana. Ahora, no es lo mismo este transporte que este. Una bacteria gram positiva no tiene mucho problema para secretar o traslocar sus proteínas porque únicamente tiene una bicapa de lípidos. No tiene más problema más que atravesar la bicapa que tiene y rápidamente están las proteínas en el exterior o están traslocadas. Quien tiene problemas en el transporte de sus proteínas son las gram negativas. Las bacterias gram negativas, por tener dos membranas, tienen más problema en secretar proteínas. No es lo mismo que secretar una proteína desde aquí hasta acá que desde aquí hasta acá. Y luego tiene que tener proteínas transmembranales en esta membrana y en la membrana interna. Entonces, sí son transportes un poco más complicados que en las gram positivas. Eso es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy. ¿Qué tipos de transportes tienen las bacterias para transportar a través del péptido señal una proteína a la membrana o al exterior? Bueno, vamos a iniciar esto repasando unos conceptos, los cuales les estaba mencionando en esta diapositiva. Cuando se habla de translocación, se refiere al transporte de proteínas que vienen desde el citosol y que se van a quedar en la membrana, ¿ok? Que se van a quedar en la membrana o que se van a pasar al periplasma y luego a la parte exterior. Pero generalmente se refiere a las que se quedan en la membrana. Si estamos hablando de proteínas que se exportan, son las proteínas que pasan la membrana y se quedan en el periplasma. Si son proteínas de secreción, nos estamos refiriendo de proteínas que van a ser secretadas, es decir, que van a salir al exterior de la célula. ¿Ok? Y hay otro término que se conoce como excreción. Esto no se refiere al transporte de proteínas. Esto es específico para transportar moléculas que no son proteínas. Por ejemplo, los productos de fermentación. Por ejemplo, una bacteria que está fermentando y que está produciendo etanol, tiene que sacar ese etanol al exterior, pero el etanol no es una proteína, entonces ahí le llamamos excreción. O por ejemplo, una bacteria que está produciendo ácido láctico tiene que excretar ese ácido láctico, no es una proteína. ¿Ok? Entonces, para que tengan bien claro la diferencia entre secreción y excreción. Secreción se refiere a que sea una proteína la que tiene que pasar al exterior, como una toxina, por ejemplo. Excreción nos estamos refiriendo a que una molécula que no es de naturaleza proteica salga al exterior, como los productos de fermentación. Ahora, independientemente de si es una translocación, una exportación, una secreción o una excreción, eso acuérdese que se tiene que dar a través de las proteínas canales o proteínas de transporte que tenemos en la membrana. Recuerden cómo está constituida la membrana. La membrana es una bicapa de lípidos, ¿ok? Que tiene, sí, proteínas transmembranales, y esas proteínas transmembranales recuerden que pueden actuar como receptores,
como proteínas de anclaje o bien como proteínas canal o proteínas de transporte. A través de las proteínas de transporte o proteínas canales donde se van a dar estos mecanismos, el de translocación, exportación, secreción y excreción. Entonces, estos sistemas de transporte que vemos aquí tienen que estar preparados en la membrana de los dos tipos de bacteria para poder secretar, exportar o translocar proteínas. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el sistema de secreción general. Fíjense que el sistema de transporte va a ser bien sencillo en lo que son las gram positivas. Las gram positivas y las gram negativas podemos decir que son idénticas hasta aquí, hasta la primer membrana, hasta la membrana interna de las gram negativas, pues podemos decir que es igualita a la gram positiva. Si vemos nada más estas dos, entonces el transporte general se va a referir a cómo se transportan las proteínas en el caso de las gram positivas a través de su única membrana y en el caso de las gram negativas cómo es que se transportan las proteínas al periplasma. Entonces, ambos tipos de bacterias, tanto las gram negativas como las gram positivas, tienen un sistema de secreción igualitito a este nivel. ¿Okay? Ya ese sistema le vamos a llamar sistema de secreción general. Básicamente son dos sistemas, el sistema que se llama SEC y el sistema que se llama TAC. El sistema SEC está compuesta por la vía SEC-B y la vía SRP. El sistema TAC está compuesto por las proteínas TAC-B, TAC-C y TAC-A. Vamos a revisar los dos sistemas. Empezamos con el sistema SEC con la vía SEC-B. Fíjense bien, este sistema SEC-B lo que va a hacer es que va a traslocar proteínas no plegadas y proteínas de secreción. ¿Ok? ¿Cómo funciona este sistema? Cuando el ribosoma está traduciendo, aún no termina el ribosoma de traducir, en cuanto sale su péptido señal, ese péptido señal va a ser reconocido por una proteína que se llama SEC-B. SEC-B se va a unir al péptido señal y va a actuar como una chaperona, pero aquí esta chaperona lo que va a hacer es que va a impedir que la proteína se pliegue, entonces la proteína se va a mantener lineal. Acuérdense que SEC-B les acabo de decir que trasloca proteínas no plegadas. Entonces, SEC-B, que ya trae aquí su unión al péptido señal, va a venir y va a llegar hasta que es reconocido por una proteína que se llama SEC-A, que está muy cerca de la membrana, y ahí este complejito SEC-B, SEC-A y la proteína que trae pegada SEC-B se van a unir a un canal que está en la membrana que se llama YEG, YEG. Aquí SEC-A hidroliza ATP y con esa energía hace que la proteína entre a través del canal SEC-YEG. Una vez que la proteína empieza a atravesar el canal, sale del otro lado de la membrana. ¿Ok? Cuando la proteína sale del otro lado de la membrana, aquí va a haber una proteasa que va a cortar exactamente en el sitio de corte donde termina el péptido señal. Y una vez que sucede eso, la proteína en el espacio extracelular adquiere su conformación terciaria y ya es funcional. ¿Qué tipo de bacterias tienen este sistema de transporte? Que son generalmente para secretar toxinas. Entre las bacterias gram negativas está Vibrio cholera, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolítica,
Entre bacterias gram positivas está Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes. Bueno, el otro tipo de transporte del sistema SEC es a través de la proteína SRP. Esta proteína lo que va a hacer, o a través de esta proteína lo que se va a hacer es que se traslocan proteínas transmembranales, proteínas que se tienen que quedar en la membrana. Fíjense bien, SRP, esta es una ribonucleoproteína. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína y también trae un pequeño RNA que le vamos a llamar 4.5S. Esta ribonucleoproteína se va a unir al péptido señal cuando está siendo traducida la proteína en el ribosoma. ¿Ok? De hecho, no termina el ribosoma de traducir cuando SRP, que está unido al péptido señal, es reconocido por una proteína que se llama FTSY, y entonces FTSY conduce a todo este complejo, tanto a SRP, a la proteína que está siendo traducido, y con todo el ribosoma se los trae hasta el canal SEC-YEG. ¿Ok? Aquí el ribosoma continúa traduciendo, pero la proteína que está siendo traduciéndose, que se está traduciendo, está ingresando a través del canal y al mismo tiempo se está insertando en la membrana. Cuando acaba el ribosoma de traducir, la proteasa que está aquí por la membrana corta el péptido señal y esta proteína ya quedó insertada en la membrana y ya le llamamos una proteína transmembranal. Ok, vamos a darle un repaso a los dos sistemas. Entonces, tenemos el ribosoma que está traduciendo un RNA, aquí va saliendo la proteína, los primeros aminoácidos que salen de la proteína, recuerden que le vamos a llamar péptido señal, este es el grupo N terminal, es lo primero que sale. Entonces, de aquí, vámonos, el primero que aprendimos, vean, sale la proteína ya con su péptido señal, aquí se va a unir SEC-B, esta chaperona, que va, el ribosoma termina de traducir y luego ya se le une SEC-B en su péptido señal, que va a impedir que se pliegue, y luego a este SEC-B es reconocida por SEC-A, que dirige todo hacia el canal SEC-Y. Miren, y por ahí se introduce la proteína, y luego conforme se va introduciendo, enseguida hay una proteasa y téngale como unas tijeras, corta el péptido señal y ya queda la proteína en el espacio extracelular, ahí se pliega y ahí hace su función. En el otro caso, en el de la vía SRP, el ribosoma está traduciendo, aún no termina de traducir, cuando la proteína SRP se pega al péptido señal, aquí es reconocida por la proteína FTSY, se pega a SRP, ¿ok? Y entonces FTY conduce a todo este complejote, al ribosoma, a todo RNA, lo que es proteína que se está traduciendo, SRP, a todos se los trae hasta el canal SEC-Y. Y aquí el ribosoma termina de traducir, pero la proteína que está siendo traducida está pasando por el canal. En cuanto pasa por el canal, esta misma proteasa que está aquí corta el péptido señal y la proteína entonces empieza a ser o queda insertada en la membrana. ¿Ok? Bueno, el otro sistema, el sistema TAG, este trasloca proteínas plegadas. Aquí sí tiene que plegarse. Entonces aquí sí tiene que ser primero la proteína traducida por el ribosoma, luego se pliega y una vez que está plegadita, el péptido señal es reconocida por la proteína TAB y luego también por la proteína TAC-C. Entonces se forma un complejito TAC-B, TAC-C y proteína unidos, y esto hace que se una TAC-A. Entonces ya cuando están TAC-B, TAC-Z, A más la proteína
que tiene el péptido señal, se dirigen todas hacia ay, aquí estoy mal. TAC-A va a ser el canal, la proteína canal, perdón, se los expliqué mal, va de nuevo. La proteína se traduce, una vez que la proteína está ya plegada, se unen TAC-B, TAC-C, se forma el complejito TAC-B, TAC-C y la proteína, y entonces este complejito se va a unir a este poro canal que está conformado en la membrana que se llama TAC-A. Entonces aquí, una vez que TAC-B y TAC-C se pegan a TAC-A, pues la proteína pasa a través del canal y llega hasta la espacio extracelular. Si estamos hablando, en los dos casos, acuérdense que lo que sería lo inmediato después de la membrana es el periplasma, ¿ok? ¿Sí? Igual va a haber una proteasa que corta el péptido señal. Bueno, ¿qué bacterias tienen el sistema TAC? Pseudomonas aeruginosa, Yersinia pseudotuberculosis, Escherichia coli, en las gram negativas y en las gram positivas, en las gram positivas no encontré ninguna bacteria que tuviera el sistema TAC. La que sí son las bacterias Mycobacterium tuberculosis, pero esas acuérdense que son no gram. Bueno, ahora, hasta aquí, tanto el sistema C como el sistema TAC es común en las bacterias gram positivas y gram negativas. De las gram positivas ya no hay más. ¿Por qué? Porque ya prácticamente si es una bacteria que está secretada, pues es nada más que atraviese la pared celular. Ahora, si es una bacteria transmembranal, pues ya se traslocó en la única membrana que existe. El problema son las bacterias gram negativas que tienen otra membrana que atravesar. Entonces, en el caso de las bacterias gram negativas, la mayoría de las veces se transporta primero las proteínas hasta el periplasma, ya sea a través de la vía Sec-B o de la vía TAC, ¿va? Y luego de aquí todavía tienen que transportarse a través de la otra membrana hacia el exterior o bien traslocarse en esa membrana, porque también esta membrana externa hay proteínas transmembranales, ¿ok? Entonces, las proteínas de secreción en las bacterias gram negativas deben de atravesar dos membranas lipídicas. Entonces, generalmente, como les decía ahorita, primero se depositan en el periplasma y luego de ahí todavía atraviesan esta otra membrana. En el caso de las bacterias gram negativas, el sistema de transporte está compuesto por 5 tipos de proteínas transmembranales. Son 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que los llamamos con letras romanas. Todas las proteínas transmembranales de estas que vamos a ver tienen una estructura beta laminar y hacen un poro o canal en la membrana. Vamos a empezar primero con el tipo 2, el sistema de secreción tipo 2. Traté de acomodar los sistemas del más sencillo al más complicado. El sistema de secreción tipo 2 es un conjunto de proteínas transmembranales entre la membrana interna y la membrana externa. Forman una especie de, ¿cómo les diré?, poro o túnel a través de las dos membranas que atraviesa el periplasma. Las que son del tipo 2, son aproximadamente 15 proteínas y abarcan desde la membrana interna hasta la membrana externa. Fíjense bien, hacia la membrana interna vamos a tener estas proteínas transmembranales. La NTP-ASA, que también se conoce como GSPE, que tiene actividad de ATP-ASA. Esta es la que hidroliza el ATP y con la energía que obtiene puede hacer el transporte.
Esta proteína está pegada a las proteínas GSPL y estas GSPL a su vez se pegan con GSPC. Luego también están pegadas con GSPM. Esta GSP va a atravesar todo el periplasma y va a interaccionar con una proteína canal que está en la membrana externa que se llama secretina o bien GSPD. Entonces vamos a suponer que la proteína se transportó al periplasma ya sea por la vía SEC o por la vía TAC. Está aquí en el periplasma, pero es una toxina y tiene que salir al exterior. Pues entonces, estas proteínas que están aquí, que se llaman pseudopilus, lo que van a hacer es que van a estar provocando que se mueva un poquito GCP y se abra para que puedan entrar las proteínas que tienen que ser transportadas hacia el exterior, ¿sí? Entonces, cuando se mueve GSPC, entran las proteínas y salen a través del poro de la secretina. ¿Quién tiene ese tipo de transportes? La pseudomonas aeruginosa, esta es la listeria, no, la legionela ay, esta no sé cuál es, chicos, discúlpenme, no sé si se las puse acá. A ver, listeria monocitógenes, no, creo que es legionela neumófila, creo que sí, ahorita lo checo, la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de, sí, miren, es la legionela, aquí está, legionela neumófila. Ok, vamos a ver dos ejemplos de bacterias que tengan este tipo de transporte. Vamos a ver el Vibrio cólera. Este Vibrio cólera pues tiene que secretar sus toxinas al exterior, es gram negativo, tiene sus dos membranas, la interna y la externa, y luego aquí el periplasma. Entonces tiene que secretar sus toxinas, como son más de 20, y esas pasan del citosol al periplasma a través del sistema SEC. Ya lo vimos ahorita. Una vez en el periplasma, entonces, aquí tenemos este conjunto de proteínas que hacen una especie como de túnel que va desde la membrana interna hasta la membrana externa. Aquí abajo estaría este sistema de ATPasa, que estaría hidrolizando ATP, y luego esto que vemos aquí es los pseudopilos que estarían moviendo para que se estuviera abriendo GCPC y pasara entonces ahora sí las toxinas a través de la secretina y salieran al exterior, ¿ok? Acá en el exterior estas toxinas pues ya van a tener un chorro de funciones, ¿no? Desde la formación de biofilmes, degradación de mucinas, se pegan a las células epiteliales y esto es lo que empieza a generar entonces que empiece a haber diarrea. El otro ejemplo, la legionela neumófila, que es agente de neumonía, ¿verdad? Esto principalmente se va a ver a nivel de pulmón. Entonces aquí son más o menos como 24 sustratos de toxinas, ¿verdad? Que van a pasar por el sistema SEC o TAC, están en el periplasma y igual, ¿verdad? Entran a este túnelcito, pasan a través de la secretina y en el exterior pues van a hacer muchas funciones, van a inhibir el sistema inmune, porque bloquean a los macrófagos, también hacen biofilm, etc. Bueno, entonces el sistema de tipo 2 funciona de esta manera. Es una conexión de proteínas entre las dos membranas que hacen una forma de túnel. El sistema de secreción tipo 5. Este sistema de secreción está muy padre, me gustó mucho porque las proteínas se autotransportan. Fíjense bien cómo funciona esto. Viene una proteína que es pasada al periplasma, ya sea por la vía SEC o por la vía TAC,
Y en el periplasma esa proteína va a empezar a adquirir una estructura tridimensional donde los últimos aminoácidos, estos que quedan hacia el carboxi terminal, empiezan a adquirir una forma de barrilito, son estructuras beta plegadas y se insertan, o como un anillo, vienen y se insertan en la membrana externa y hacen entonces un canal hidrofílico por donde empieza a pasar el resto de la proteína. Miren, fíjense bien, lo verde se empieza a organizar como un canal en la membrana y empieza a pasar el resto de la proteína, ¿sí? El resto de la proteína empieza a pasar por ese canal. Cuando termina de pasar toda la proteína, aquí llega una proteasa y la corta de forma tal que queda en el exterior la proteína que tenía que ser secretada, ¿ok? ¿Quiénes liberan sus toxinas de esta manera? Neisseria gonorrea, Shigella flexneri y Yersinia enterocolítica. El sistema de secreción tipo 1. Este sistema de secreción tipo 1 no utiliza el sistema SEC ni el sistema TAC para pasar las proteínas al periplasma. Este sistema de secreción conecta directamente el citoplasma con el exterior de la bacteria. Se forma un túnel que viene desde el citoplasma. ¿Y cómo está conformado este tipo de estructura, canal? Fíjense, hacia la membrana interna van a estar estas proteínas que les vamos a llamar ABC. Estas proteínas, ¿ok?, van a tener actividad de ATPasa, van a hidrolizar ATP y con esa energía se van a unir a otras proteínas que se llaman MFP. Estas MFP van a atravesar todo el periplasma y luego en la membrana externa se van a unir con otras que se llaman OMP. Entonces aquí generan un paso hidrofílico, pero que está totalmente delimitado del periplasma. Entonces, por aquí va a pasar la proteína que viene desde el citosol y va a salir al exterior. ¿Quién tiene ese tipo de transporte? El Vibrio cholerae, la Serratia marcescens y la E. coli. ¿Ok? Este es el que más bonito se me hizo, el sistema de secreción tipo 3. A este sistema de secreción se le conoce como inyectisoma. ¿Por qué? Porque parece una jeringa con una aguja y yo quiero que se imaginen una jeringa, tal cual, con el émbolo y la aguja. Fíjense bien qué bonito está este sistema. Este sistema también va a conectar desde el citosol, no requiere que las proteínas estén en el periplasma, o sea que no requiere ni ni el sistema SEC ni el sistema TAC. Entonces, directamente del citosol van a pasar las proteínas hacia el exterior. Va a ser la forma en que están conformadas es muy similar al tipo 1, pero fíjense aquí qué bonito está. Miren, asemeja como si fuera una jeringa. Son más o menos como 13 proteínas. Aquí están los nombres de cada una de esas proteínas. Y, C, C, F, W, U, cuéntenlas, más o menos son como 13. Hacia la membrana interna se organizan las proteínas de esta forma, de forma tal que la proteína YSJ atraviesa el periplasma, se une con estas proteínas YSC que forman un anillo, un canal, y luego sale esta proteína que se llama YSCF. Esta de aquí pareciera que es como una aguja, y esta de aquí es el émbolo. Entonces,
Lo padre de este sistema es que a través de esta proteína puede interaccionar directamente con la membrana del huésped y pareciera que inyecta las toxinas en el citoplasma del huésped. Vamos a ver ahorita cómo funciona. ¿Quiénes tienen este sistema? Yersinia, Salmonella y Shigella. Fíjense bien, vamos a ver el caso de la Salmonella. Miren, una vez que se va a empezar a transportar la toxina, pasa por la partecita esta que está entre la membrana interna y lo que conecta con la membrana externa, y luego pasa a la proteína esta que está aquí, la F, que es la aguja, y esto reconoce, ¿verdad? Un receptor en las proteínas del huésped y pareciera como que inyecta la toxina, miren, entre por aquí del citosol y sale en el citosol del huésped. Miren, fíjense bien, esta es una célula del huésped, ¿sí? Es una célula epitelial. Estamos en el intestino, ¿verdad? Nos vamos y nos comemos unos taquitos así bien ricos que vienen cargados de salmonela. ¿Qué hace la salmonela? La salmonela a través de este tipo de transportes del T3 se pega con la membrana de la célula epitelial y directamente inyecta las toxinas, y estas toxinas lo que empiezan a hacer es que adentro de la célula epitelial empiezan a hacer un desequilibrio electrolítico y entonces estas celulitas empiezan a secretar agua, ¿verdad? Y eso nos da entonces una tremenda diarrea. Entonces este sistema se me hace muy bonito, ¿no? Porque la bacteria inyecta directamente sus toxinas en el interior del huésped. Bueno, lo que son el transporte 6 y el transporte 4 también son del tipo inyectosoma, ¿ok? Muy similares, nada más que el transporte 6, además de proteínas, también puede transportar o inyectar DNAs. Vamos a darle un repasito a todos, ¿eh? Vamos a suponer que este es el citosol de una bacteria gram negativa, ¿ok? Acá vamos a tener la célula blanca y su citosol. Vamos a ver la bacteria gram negativa, tiene su membrana interna, que es esta verde, ¿ok? Su membrana externa, que es esta de acá, y luego su periplasma. Hay muy poquito peptidoglucano, que es este que les estoy señalando, ¿ok? Entonces, recuerden, los sistemas de transporte generales eran los sistemas SEC, o TAC, ¿verdad? Que era que pasaban la proteína y se quedaba en el periplasma, ¿verdad? Si estamos hablando del sistema 2, aquí la toxina tenía que entrar, ¿verdad? Y una vez que entraba, salía. Si estamos hablando del sistema 5, la proteína esta es autotransportable, se inserta ella misma en la membrana y luego sale la parte que debe liberarse y se corta el resto. Así son los sistemas, el 1 que tenía aquí las proteínas ABC, estas acuérdense que se van a hacer un túnel que se delimita totalmente con el periplasma, entonces las proteínas entran por aquí, por el citosol y salen directamente al exterior. El sistema 3, que es el del inyectosoma, ¿verdad? Estas proteínas entran en el citosol, atraviesan todo este túnel y salen directamente en el citosol de la célula blanco. Lo mismo sucede con el tipo 4 y con el tipo 6. Bueno, vamos ahora sí a unir todo el conocimiento. De nueva cuenta, estamos en una gram negativa, ya sea que sea el sistema general, va a ser el sistema, el SEC-B, ¿verdad? Que se une a la proteína para que no se pliegue, llega a SEC-A, lo meten en el canal y se corta el péptido señal, y aquí en el periplasma se queda la proteína que adquiere una estructura secundaria, ¿ok? La otra parte del sistema es el TAC, ¿verdad? Que después de que se traduce, acuérdense que este es para
proteínas que no se pliegan, y después de que la proteína se plegó, pasa por el sistema TAC. ¿Okay? Ahora, si se queda en el periplasma la proteína, puede pasar a través del sistema 5, porque puede ser que ella misma se clave en la membrana y salga, o bien a través del sistema 2. Se mete por aquí y sale. Lo otro tipo de transportes, ¿verdad?, es que utilice el transporte, es el tipo, ¿qué tipo es? El tipo 1, que tiene las proteínas ABC, que se generan un túnel a través de todo el periplasma y membrana externa, pasa la proteína sin tener ninguna interacción con el periplasma, o bien que es el del inyectosoma, ¿no? Miren, parece un émbulo y la aguja, y entra al citosol de la célula huésped. Bueno, pues hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que tengan buen día, chicos.